gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios, nuestro Dios. Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar acá. Es un privilegio que nos estén visitando. Gracias. Estamos ahora con el libro de Isaías, un libro precioso llamado El Quinto Evangelio, así, el profeta mayor de todos los escritos proféticos. Isaías es el más hermoso y el más sublime, porque en ningún otro libro obtenemos una vista tan gloriosa del Mesías y de su reino. Hemos orado para que Dios hable a través de nuestra vida, a través de este precioso libro que ahora iniciamos, y gracias también a cada una de quienes nos están siguiendo y a quienes se reúnen con nosotras para estudiar este precioso y maravilloso libro, las Escrituras, ¿verdad? En donde sabemos que conocemos a Dios, su carácter, en donde se afirma nuestra fe y bueno, pues en donde sobre todo somos convertidas por su palabra. Isaías, el nombre de este libro, el cual significa Jehová es salvación, el Señor es el Salvador, ¿sí? Al igual que el nombre de Josué y de Jesús, que son significados parecidos. Sobre todo, Isaías fue un gran nombre de Dios. Isaías tenía el coraje de un Daniel, la sensibilidad de un Jeremías, el sufrimiento de un Oseas y la ardiente ira de un Amós. Y además los deja a todos muy atrás en el arte único de la santa burla que vemos a través de este libro. Su coraje es de tal naturaleza que nunca, ni siquiera por un momento, se muestra débil o tímido. Hay una fuerte tradición, ¿verdad?, judo-cristiana, que bueno, que sostiene que Isaías también sobrevivió al tiempo de Ezequías y que fue asesinado por su sucesor, que fue el rey Manasés. Se dice que con una sierra de madera, después de que Isaías huye de la ira de Manasés, se mete en un hueco, en un árbol que estaba hueco, y que Manasés mandó a cortar ese árbol donde se encontraba escondido Isaías, y que muchos piensan que cuando Hebreos habla allí en el capítulo 11, cuando empieza a decir todo lo que había acontecido con los profetas estos personajes que nombra allí en el capítulo 11, que dice algunos fueron aserrados. Bueno, pues se dice que es alguna referencia al martirio de Isaías. Nosotros hoy vamos a ver 5 puntos a través de este primer capítulo de Isaías. Y bueno, este libro, ¿verdad?, contiene las profecías de que, como dice al inicio, de Isaías, hijo de Amós, quien ministró desde aproximadamente, a manera de introducción, del año 740 al 680 antes de Cristo, ¿sí? Durante unos 20 años habló tanto como en el reino del norte como en el reino del sur. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Recordemos que el reino después de David, ¿verdad?, después de Salomón con su hijo Roboam, es dividido. Entonces, después de la caída de Israel ante los asirios en el año 722 antes de Cristo, Isaías continuó profetizando a Judá.
Este periodo de la historia nosotros lo podemos ver en el segundo libro a los reyes, ahí entre los capítulos 15 y 21, y también en el segundo libro a las crónicas en los capítulos 26 al 33. Isaías fue contemporáneo de los profetas Oseas y Miqueas, ¿sí? Para la época en que Isaías, ¿sí?, estaba profetizando, ya los profetas Elías, Eliseo, Abdías, Joel, Jonás y Amós ya habían completado su ministerio, ¿sí? Hasta la época de Isaías, el reino de Israel, que eran las 10 tribus del norte, habían tenido unos 18 reyes, todos ellos malos, ¿sí? Nosotros lo podemos leer ahí en el libro a los reyes, el libro a las crónicas, todos ellos malos, rebeldes contra el Señor. Y el reino de Judá, que quedan estas dos, las dos tribus, ¿sí?, en las tribus del sur, habían tenido 11 reyes antes del ministerio de Isaías. Allí vemos que algunos reyes fueron buenos y otros reyes malos. En la época de Isaías, Israel era una pequeña nación a menudo atrapada en medio de las guerras entre tres superpotencias, ¿sí? Vemos a Egipto, a Siria y a Babilonia, ¿sí?, que eran quienes caían sobre ellos. Cuando comenzaba el ministerio de Isaías, había una crisis nacional en el reino del norte de Israel. La superpotencia de Asiria estaba a punto de superar al reino de Israel. Durante el lapso del ministerio de Israel como profeta, el reino del sur de Judá enfrentó repetidas amenazas de sus naciones más grandes que les rodeaban. La profecía de este capítulo probablemente tomó lugar durante ese reinado, ¿sí? Cuando Judá fue invadida muchas veces por las naciones vencidas, vecinas, perdón. Ahí lo vemos nosotros en el segundo libro a los reyes y en el segundo libro a las crónicas. 5 puntos que vamos a mirar en este primer capítulo, ¿sí?, muy importantes para iniciar este maravilloso libro. Y el primer punto que nosotros vemos allí es la queja de Dios. Pero vemos cómo dice que esta visión tuvo Isaías, como decíamos, hijo de Amós, ¿verdad? Y vemos nosotros en el verso, en los versos 2 al 9, cómo el Señor dice: oíd y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Estamos viendo esta queja del Señor, que es lo primero que vemos al inicio de este primer capítulo sobre Judá, poniendo a los cielos y a la tierra como testigos, ¿sí? Diciendo que había criado hijos y que los había engrandecido y ellos se habían rebelado contra él. Cuando nosotros, ¿verdad?, criamos a nuestros hijos, indudablemente nos va a lastimar, a doler, ¿verdad? Cuando vemos que ellos toman decisiones que no fueron cosas que nosotros les enseñamos, nos duele. Imagínense cómo no el Señor se estaba quejando en este tiempo, ¿verdad? Hablando a través del profeta para con el pueblo de Judá sobre la rebeldía que ellos estaban teniendo. Y el mismo Señor había dicho: yo los crié, los engrandecí. Recordemos que era un pueblo escogido que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto para mostrar su grandeza, para que ellos fueran diferentes a las demás naciones y pudieran dar a conocer al único y verdadero Dios. Sin embargo, en estos primeros 9 versos, el cual yo te invito a que leas detenidamente, ¿verdad?, las escrituras, este primer capítulo, el Señor está comparando todavía, ¿verdad?, su necedad con animales como el buey y con el asno. Y dice: el buey y el asno saben quiénes son sus dueños, lo conocen, pero tú, Israel, dice, no entiendes, no tienes conocimiento.
Y muchas veces, ¿verdad? Porque está hablando al pueblo de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros aún como pueblo de Dios, escogidos de Dios, pareciera que se nos olvida quién es nuestro dueño. Y viene la queja de Dios, ¿sí? Por medio del profeta Isaías, hacia este pueblo, ¿verdad? En el que estaban llenos de terquedad y todavía el Señor les llama gente pecadora cargada de maldad, generación maligna, hijos depravados que han provocado a ira al mismo Dios. Y trajo el Señor sobre de ellos, dice, están llenos de llagas, de podredumbre, de enfermedad, decía el Señor, tenían todo desde los pies, dice, hasta la coronilla, todo en ello está enfermo. Y no habla de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual en la que había caído el pueblo de Israel. El Señor había permitido que estas potencias, ¿verdad? Llegaran sobre de ellos, que extranjeros, ¿verdad? Llegaran y que arrasaran del todo con ellos. Y el mismo Dios dice que si no hubiese sido porque Él deja un pequeño remanente, como siempre lo hace el Señor, hubieran desaparecido en totalidad como Sodoma y Gomorra. Y es una tristeza darnos cuenta cuando nosotros leemos esto, que le habla al pueblo, al mismo pueblo de Dios, ese que conocía los preceptos, los mandamientos, las leyes, los estatutos que había dado por medio de su siervo Moisés, que les había dirigido a través de un desierto, que les había guardado, ¿verdad? Del filisteo, del amorreo, del fereceo, y luego a manera de broma yo les digo aquí a las chicas, de todos los feos, y que aún con todo ello se habían olvidado y apartado del Señor. Dios permite toda esta situación. El mismo rey Usías se había engrandecido, ¿verdad? Ante todo lo que había logrado hacer de la mano de Dios. Nosotros vemos a través de la historia cómo este rey lleva al pueblo, ¿verdad? A rebelarse contra Dios, porque si él siendo el rey se había rebelado contra Dios, pues el pueblo, ¿qué más puede hacer si dice, verdad? Si el mismo rey no guarda los mandamientos de Dios, ¿qué hace el pueblo? Y nosotros tenemos el día de hoy esa gran demanda como pueblo de Dios, que podamos, ¿verdad? Dar a conocer a los demás quién es el verdadero Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Otro de los puntos que nosotros vemos aquí en este primer capítulo es el rechazo de Dios, que podemos verlo ahí entre los versos 10 al 15. ¿Y qué era lo que rechazaba a Dios? ¿Qué acontecía en ese tiempo? Al pueblo se había acostumbrado a hacer lo que le daba la gana, ¿sí? A pasar por alto todas estas leyes y estos estatutos que Dios les había dado. Y se les hacía fácil venir y presentar holocaustos, sacrificio, ofrendas, lo cual el Señor en estos versos rechaza, ¿sí? Dios les llama de inicio en el verso 10 príncipe de Sodoma. Oigan mi palabra, dice, escuchen la ley de nuestro Dios, dice, pueblo de Gomorra, haciendo este énfasis a su maldad. Y empieza a preguntarles, ¿quién, quién les ha dicho que traigan, que me sirven, para qué me sirve a mí? Dice, sus sacrificios, la multitud de sus holocaustos. El Señor dice, rechaza esto diciendo que ya no trajeran más ofrenda a Él, ¿verdad? Porque Él conocía que seguían en su rebelión. Cuando nosotros muchas veces queremos estar ayunando, queremos estar dando sacrificios al Señor. Y no estoy diciendo con esto que eso sea malo, ¿verdad?
el ayuno es importante para sujetar muchas veces a nuestra carne e ir, la verdad, acostumbrando a llenarse de lo espiritual. No, no es que esté mal, sino en la manera en la que ellos lo hacían. Eh, en el mismo libro de Isaías, más adelante, vamos a encontrar la frase muy conocida que tenemos: este pueblo de labios solamente me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. Y aquí en este primer capítulo que el Señor hace esta puntualiza, rechazando, ¿verdad? Todas estas oraciones que se hacían en ese tiempo, se ponían de pie, no son, ellos se ponían de pie con las manos alzadas, ¿verdad? Esas eran sus oraciones, hacían oraciones extendidas, largas oraciones, ¿verdad? El Señor mismo les dice que cuando extendieran sus manos hacia Él iba prácticamente a cerrar los ojos, no los iba a ver. Que cuando hicieran sus múltiples oraciones, iba a cerrar sus oídos. Imagínense el momento eh, que puede pasar cuando llegamos delante del Señor, queriendo hacer estas oraciones, levantar nuestra mano, derramar según nosotros un corazón que está lejos de obedecerle. El Señor lo rechaza por completo. Si es verdad que a través de su Hijo Jesucristo Él nos ha abierto, ¿verdad? El trono de su divina gracia para hallar el oportuno socorro. También recordemos que Él escudriña todo y mira los corazones que verdaderamente están contritos y humillados ante Él, y que Él no rechaza, como también aquellos corazones que todavía están en rebeldía, que todavía están en su terquedad. Él rechaza esas oraciones, Él rechaza eso, y Él hace en este primer capítulo eso para con su pueblo. Pero vemos a Dios también. Y hay algo que a mí me encanta del libro de Isaías, que sí es verdad que nos va a confrontar muchísimo, y que nos va a hacer mirar, ¿verdad? La manera en la que muchas veces eh, ni nos damos cuenta cómo estamos. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos guía. Gracias a Dios por las escrituras, ¿verdad? Que nos pueden, que son quienes nos guían día a día, y que a través de este libro, como les decía, nosotros vamos a ser muy confrontados, pero también está este libro lleno de esperanza. Pues como decía al inicio, Isaías habla del Mesías, de un nuevo reino, ¿verdad? Nos da esa esperanza que tenemos y que sabemos, ¿verdad? Y que vivimos ahora en Cristo Jesús. Y el Señor ahí en los versos 16 al 20, los cuales sí quiero leer, porque es como que de este primer capítulo, la cereza del pastel de lo que es Él, de su carácter. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En estos versos 16 al 20, nosotros vemos esa invitación de Dios. Y si hay algo que nosotros podemos admirar de Dios, es su fidelidad y su compasión, la redención que siempre ofrece al ser humano desde el inicio de la creación.
Dios llama al pueblo en este momento al arrepentimiento, a que deje de hacer lo malo y a ponerse a cuentas con Él. Hay una tremenda esperanza en el perdón de Dios. Realmente podemos ser limpios de la mancha de pecado. Nosotros lo vemos ahí, ¿verdad? Nuestras buenas obras no pueden limpiar la mancha. Nuestras mejores intenciones o promesas no pueden limpiar nuestra mancha, ¿sí? Nuestras mejores intenciones no pueden limpiar la mancha. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor no pueden limpiar esas manchas. El tiempo, a veces decimos, deja que el tiempo todo lo sana, no es cierto. El tiempo no puede limpiar nuestra mancha, ni nuestro sufrimiento. Algún día se va a acabar el sufrimiento, algún día se va a cambiar el dolor, sí, pero no pueden limpiar la mancha que el pecado, ¿verdad? Nos tiene. Es el único que puede limpiar nuestra mancha, es la obra de Jesucristo. Él puede hacernos blancos como la nieve. Realmente podemos romper con el pasado y tener un nuevo comienzo en Jesucristo. Y es algo que el libro de Isaías nos ofrece. Por eso es llamado el profeta mayor, ¿sí? Porque su manera en la que habla, su manera en la que confronta y la manera en la que da esa esperanza, ¿verdad? De el Mesías redentor. Realmente, ¿verdad? Nosotros solamente en el Señor podemos tener ese comienzo, el poder del pecado, la vergüenza del pecado, la culpa del pecado, el dominio del pecado, el terror del pecado y el dolor del pecado solamente pueden desaparecer en Jesús. Si tú crees que todo lo que has hecho no te quita, ¿verdad? Esa culpa, eh, es únicamente en Jesús, mi cielo, en el que tú vas a poder quitarte esa mancha. Dice el Señor, ven, aprende a hacer lo bueno. Ven, pongámonos a cuentas, dice el Señor. Y luego dice en el verso 19, si quieres y oyeres, dice, comeréis el bien de la tierra. Y dice en el 20, si no quisieres y fueres rebeldes, serán consumidos a espada. ¿Sí? Aquí Dios le ofreció a Judá una opción, igual que nos las ofrece a nosotros, ¿sí? Poder encontrar esperanza en medio de su castigo. Qué padre, ¿verdad? No le dice a su hijo, mira, estás castigado. Si tú empiezas a hacer esto, esto y aquello, puede que te levante yo el castigo. Así es Dios nuestro Padre amoroso. Y aquí lo vemos, aquí está haciendo esto, está dándole esta esperanza al pueblo en medio de su castigo. El Señor decía, ¿verdad? Rechazaba sus rituales religiosos, sus rituales vacíos, pero Él está diciendo, si ustedes se ponen a cuenta conmigo, yo voy a limpiar su pecado, ¿sí? Tenían que entregar su corazón ante Dios y no rehusarse, dejar de rebelarse como lo estaban haciendo. Tenían que querer, tenían que oír. Bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha otorgado el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Bendito sea el Señor cuando pone en nosotros el querer como el hacer, de dejar de estar rebeldes, de venir y ponernos a cuentas con Él, de saber que Él nos da esa esperanza de limpiarnos, que lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Así que este es uno de los puntos que nosotros vemos aquí, la invitación que Dios hace. Y nosotros vemos también en los versos 21 al 23, cuando dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Le dice a este pueblo. Aquí vemos nosotros la justicia de Dios. Eh, la ciudad fiel es Jerusalén.
Y era la ciudad una vez conocida como una ciudad por su fidelidad al Señor. Ahora Jerusalén se había convertido en una ramera, así lo llama el Señor, ¿sí? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Habían abandonado su matrimonio con el Señor y estaban cometiendo adulterio espiritual con su idolatría. Recordemos, ¿verdad? Que cuando el reino se divide, bueno, pues algunos ya no subían hasta Israel para tener en donde estaba el lugar de adoración y empezaron a levantar, ¿verdad?, a otros altares, pero luego empezaron a contaminarse con los ídolos de las naciones que tenían alrededor de ellos. Y el Señor les llama, esto le llama, ¿cómo te has convertido en una ramera, oh ciudad fiel? Fiel en el tiempo que David estaba con ellos, ¿verdad? Pero ahora estaban hasta con eso, llenos de idolatría. Y nosotros muchas veces pensamos, bueno, que no tenemos, que no somos idólatras porque no tenemos una imagen de talla. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Donde a veces, ¿verdad? Abandonamos la fidelidad hacia Dios y empezamos a, a seguir a cierto predicador, a tener a cierto aprecio, amor por alguna persona que nos va alejando poco a poco, ¿verdad? De esa fidelidad que debemos de tenerle al Señor, así como el pueblo de Israel había abandonado su matrimonio con el Señor y estaban teniendo este adulterio espiritual con su idolatría. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta caemos también en esa situación. El Señor les dice allí que habían estado llenos de justicia. Los días de justicia y equidad eran pasados ya para Jerusalén. Jerusalén estaba lleno de homicidios. Ahí podemos leer en nosotros en esos versos en el 21 y el 23. Dice que estaban llenos de homicidas que habían se habían corrompido en totalidad, ¿sí? Los días de justicia ya se habían pasado, estaban llenos de fraudes, de ladrones, de corrupción política. Ahí mismo dice, tus príncipes, tus prevaricadores, todos se habían corrompido, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, o sea, todo estaba lleno de soborno, de favoritismo, en contra de los débiles estaban, ¿verdad? No estaban haciendo justicia al huérfano, ni llegaba a ellos la causa de la viuda. Estaban en esa corrupción, ¿sí? El mismo Señor lo dice. Y nosotros vemos cómo dice que el adulterio espiritual de Judá se manifestó en este tipo de pecado, en todas esas cosas que habían hecho, ¿sí? En cierto sentido, la corrupción de los líderes de Judá fue el síntoma de un problema espiritual aún más profundo. Y es una pena que en estos tiempos también tenemos líderes corruptos, ¿sí? Que van tergiversando la escritura, que con el fin de no perder audiencia, ¿verdad? Se llenan de todo este favoritismo, de este fraude, está llena de ladrones, de sobornos, han mezclado el vino con agua. Hay un comentarista que dice, Jesús convirtió el agua en vino y los pecadores convierten el vino en agua. Y es una tristeza que líderes en esta misma época estén haciendo lo mismo que el Señor está demandando aquí en el primer capítulo de Isaías, de un pueblo que se había rebelado, un pueblo que estaba lleno de todos estos pecados y llenos de corrupción, llenos de un adulterio espiritual. ¿Sí? Sí, es verdad.
Isaías nos confronta mucho, sí es verdad, Isaías nos da grande esperanza, pero también debemos de darnos cuenta cómo es que estamos nosotros como iglesia, como pueblo escogido de Dios, llevando a cabo todo lo que Él nos ha enseñado en su palabra. El Señor estaba aquí, ¿verdad? Hablando sobre de este juicio, la justicia de Dios siempre va a estar sobre de su pueblo, porque Él no lo llamó para que se perdiera. Él llamó al pueblo para glorificarse a través del pueblo, para darse a conocer a través de un pueblo. Tenemos el privilegio de haber sido llamados a santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Y es algo hermoso saber que siempre vamos a tener la redención de Dios. Es lo que vemos al final de este primer capítulo de Isaías, ¿sí? De los versos 24 al 31. Nosotros vemos cómo dice, por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¿sí? Él dice así porque él, el fuerte de Israel, Dios se dirige a Judá presentándose con estos títulos que muestran su poder, su majestad. Él es Dios de los ejércitos refiriéndose al mismo cielo, porque Él es Dios de los cielos, ¿sí? Él es el fuerte de Israel, a quien es inútil oponerse. El título es como una llamada de atención al pueblo de Judá para que escuche. El Señor dice en estos últimos versos cómo iba a limpiar lo más puro de sus escorias. En el verso 25 dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza, toda tu impureza, ¿sí? No son impurezas meramente de metal, ¿sí? Sus impurezas espirituales. Dios prometió subir el fuego como se le sube para quitar las impurezas al metal, refinar a Judá y quitarle todas sus impurezas. Y a veces tú y yo pasamos por pruebas, por situaciones en las que Dios tiene que subir el fuego para limpiar nuestras impurezas, para purificarnos, porque pareciera que no sucede nada. Y sin embargo, sin darnos cuenta, ¿verdad? Caemos en la misma situación en la que el pueblo escogido de Dios estaba cayendo. Su objetivo no es destruirnos, no era destruir el pueblo de Israel. El Señor no era ese su objetivo. En lugar de eso, dice, limpiaré. El objetivo de Dios siempre es limpiarnos. Recordemos que cuando Adán y Eva, ¿verdad? Obedecen, el Señor no acaba con ellos, pudo haberle hecho. Sin embargo, desde allí se muestra un Dios que les da una advertencia y que cuando ellos se rebelan contra de Dios, desobedecen a Dios, ¿verdad? Viene sobre de ellos el juicio, pero también la redención que siempre vemos. Ahí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Mata un cordero para poder cubrirlos, ¿sí? Como les está, como nos acabamos de ver en los versos 16 al 19, ¿verdad? Al 18, que nos dice que Él nos limpia de toda maldad. Sí, está hablando de este juicio, sí, está hablando de lo que ya está harto, rechazando, ¿verdad? La manera en que muchas veces queremos solamente traer delante de Él oraciones y sacrificios. Sí, pero nos está dando esa oportunidad para limpiarnos, ¿sí? Dios purificaría a Jerusalén hasta el punto, ¿sí? En que después la llamarían ciudad de justicia, ciudad fiel. Él es lo que siempre va a hacer con los suyos, con sus escogidos. Sión será rescatada con juicio, dice aquí en estos últimos versos, ¿sí? Porque la redención de Dios y la restauración son siempre hechas con juicio y con justicia. Él nunca salva o redime a expensas
de su juicio y de su justicia. Siempre va a venir para poderlo hacer. Y luego vemos que dice en los últimos versos 30, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien escape, no habrá quien la apague. Como encina a la que cae, a la que se le cae la hoja, como huerto al que le faltan las aguas. El fuerte, dice, será como estopa. Ambos serán encendidos juntamente. El Señor hablaba aquí de la sequedad espiritual de Judá. El Señor nos está hablando de la sequedad espiritual en la que muchos estamos, ¿sí? Y aunque aquí el Señor, ¿verdad? Continuaba con su ritual y ceremonias religiosos, el pueblo de Israel, todavía estaban espiritualmente secos. Y aunque hagamos muchas cosas, a veces todavía estamos secos. Y recordemos que Jesús es la fuente que salta para salvación y vida eterna. Que cuando se le presenta a esta mujer samaritana, le dice, ya no vas a tener más sed, ¿verdad? Ya no vas a necesitar de venir y sacar agua de este pozo. Recordemos que Jesús está para eso. Y el Señor estaba hablándole a este pueblo que estaba espiritualmente seco. Y así también aquí en estos últimos versos dice que como los árboles secos, los jardines secos, la yesca seca, están listos para arder, así Judá estaba listo para que sufriera el fuego del juicio, el fuego refinador que necesitaba de Dios para sacar sus impurezas, para limpiarlos nuevamente. Bendito sea el Señor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando consideramos la grandeza de la limpieza y el perdón de Dios, es una razón de más para que vengamos ahora, que hoy que has escuchado este mensaje, que hoy que ha hablado el Señor, ¿verdad? Desde un inicio de este libro de Isaías, en este primer capítulo, en donde nos muestra, ¿verdad? Todos estos puntos que acabamos de ver, como vemos, ¿verdad? A través de ellos, como el Señor se queja muchas veces de la manera en la que estamos, rechaza muchas veces, ¿verdad? La manera en la que venimos y ofrecemos a Él sacrificios, pero también nos da la invitación para que realmente seamos limpios en totalidad, estemos a cuentas con Él, ¿verdad? Vemos cómo la justicia de Dios siempre nos va a llevar al arrepentimiento, siempre nos va a llevar a la redención de Dios, siempre nos las va a entregar. Así que consideremos que el Señor hoy nos habla, vengamos a Él ahora. Dios quiere que la separación entre nosotros y Él, ¿sí? Desaparezca ahora. No quiere que sigamos en un camino destructivo ni un momento más. Quiere que lo mejor, que Él quiere lo mejor para nosotros ahora. Recordemos que vimos anteriormente el libro de El Cantar de los Cantares, en donde se habla, ¿verdad?, del amor del esposo y la esposa, en donde se habla del amor de Dios para con el pueblo de Israel, del amor de Cristo para con su iglesia. Es ahora que Dios ha estado hablando fuertemente para que vengamos y nos pongamos a cuentas con Él, para que nos limpiemos de toda maldad, para que volvamos nuevamente a ser ese pueblo escogido que rinda honra, gloria y honor a aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, a aquel que está haciendo de nosotras unas mujeres
convertidas por su palabra. El libro de Isaías lo vamos a estar meditando en este tiempo. Nosotros te invitamos a que, bueno, que te suscribas al canal, te invitamos a que des una manita arriba, te agradecemos que nos estés siguiendo y te invitamos a que escribas al correo para que te puedas unir a estos estudios bíblicos que tenemos nosotras detrás de cámara. Estaremos dando estos mensajes a través de la plataforma, pero te invitamos a que te unas con nosotras para que podamos escudriñarlo aún más, degustarlo aún más y, bueno, fortalecernos las unas a las otras con todo lo que este libro y toda la palabra de Dios nos habla día a día. Así que muchas gracias por estar acá. Este es el primer capítulo de Isaías. Estaremos mirando el día de mañana el capítulo 2 para que podamos ver ahora los puntos importantes del capítulo 2 y cada uno de los capítulos de los cuales estaremos analizando en este precioso libro de Isaías. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Te damos muchas gracias, te invitamos a que te suscribas, te mandamos corazoncitos como siempre, saludos a cada uno de los lugares en los que nos están mirando. Muchas gracias por sus mensajes, sus comentarios, gracias por sus mensajes internos. Recuerda que si este recurso ha sido de bendición para tu vida, te pedimos que le des una manita arriba y que lo compartas. Y recuerda que tenemos también meditaciones diarias sobre las escrituras, así que activa la campanita para que te puedan llegar nuestras notificaciones y muchas gracias a cada uno por estar acá. Oramos, Señor, en gran manera para que tú nos permitas a través del libro de Isaías mirar cómo está nuestra vida, Padre Celestial, y suplicamos el favor de tu Espíritu Santo, quien ha quedado para convencernos de pecado. Ayúdanos, Señor, a sacar toda idolatría, ayúdanos a mirar realmente cómo estamos andando tus caminos, Padre Celestial, y gracias porque nos permite, Señor, venir delante tuyo, Señor, y creyendo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, quien nos limpia de toda maldad. Señor, podemos venir ante el trono de tu divina gracia para hallar el oportuno socorro y limpiarnos día a día de toda impureza, sabiendo, Señor, que como hoy nos has dicho, aunque nuestros pecados sean como el rojo carmesí, tú nos vuelves las vestiduras blancas, Padre, que las cuales son necesarias para poder entrar en tu reino celestial por la eternidad. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza y suplicamos, Señor, tu gran favor para seguir meditando en este precioso libro de Isaías. Así que muchas gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús y te bendecimos. Dios les bendiga en gran manera. Meditemos en este primer capítulo y nos vemos pronto. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo.